no se olviden las superficies de donde se generan, de la geometría analítica en el plano. Por ejemplo, un círculo al rotar en el eje Y o en el eje X se vuelve esfera, ¿no? Una parábola al rotar también cualquiera de los ejes se vuelve un paraboloide. Una elipse, lo mismo, ¿no? Al rotar se vuelve un elipsoide. Una hipérbola, un hiperboloide. Eso ustedes lo van a ver, les voy a dar algún material para que lo complementen la información. Sin embargo, aquí, en funciones de dos variables independientes, es eso lo que vamos a analizar, ¿ya? La idea intuitiva es que nosotros vamos a considerar a esto una superficie. Para ello, ustedes, siempre voy a remarcar, en cálculo 1 se ha visto, fíjense que aquí lo estoy haciendo como dos variables independientes en todos los casos. Sin embargo, en cálculo 1 ya sabían esto. Por ejemplo, su dominio es que la expresión subradical sea mayor o igual a 0, pero en X y Y aquí. Aquí también, cuando está en el denominador, debe ser mayor a 0 nomás, porque no podemos dividir entre 0, no hay un dato exacto cuando es la división por 0. En el neperiano siempre debe ser mayor a 0, ¿no? Estoy enfatizando, fíjense, las variables independientes mayor a 0. Y finalmente, en una función racional, aquí el denominador debe ser distinto de 0. Y finalmente, algunos libros, no todos, muestran que su dominio va a ser desde -1 hasta 1, igual para el arco coseno, ¿ya? Pero sin embargo, vamos a ver cómo utilizan estos autores esta tablita que no hay en muchos libros, yo lo he ampliado simplemente. Sin embargo, esos libros de cálculo 2 enfatizan que el estudiante ya está preparado para avanzar funciones de 2 hasta 3 variables independientes. Entonces, no enfatizan esos libros de cálculo 2 casi nada. Veamos. En las operaciones con funciones también ustedes habían o se había estudiado en cálculo 1 algunas operaciones, pero ¿cuál es la diferencia con cálculo 2? Vamos a tener dos variables independientes. Nos dicen calcular en 1 y 2, vale decir, X tiene que valer 1 y Y 2. Entonces sustituimos, entonces estaríamos hallando un valor que es F de 1, 2, 5 medios. O sea, en el eje Z estaríamos avanzando 5 medios, ¿no? Y ubicamos el punto exacto de esta superficie, ¿ya? Entonces, enseguida también podemos ver para el cálculo, para la aplicación de derivadas parciales, por ejemplo, cómo hacemos las operaciones con funciones, ¿no? Aquí tenemos una caja abierta, por eso está esto blanco, ¿ya? Su volumen va a ser al producto de las tres dimensiones, digamos, X, Y y Z, ¿ya? X, Y y Z, ¿ya? Pero la superficie de la caja, si fuera cerrada, aquí habría un 2 más. Pero como es abierta, voy a considerar que una ya no va a ser 2 veces, sino XY más 2XZ más 2YZ. Esta fórmula se la adquiere de la geometría analítica en el espacio, o de la geometría plana, perdón. Estas fórmulas del volumen y de la superficie, sin tapa, dice, ¿no? Entonces, ahora veamos. De la ecuación 2 podemos despejar Z. Veamos qué se ha hecho. De la ecuación 2 despejamos Z. Fíjense, obviamente es álgebra básica, Z se factoriza y estaríamos llegando a esta expresión. Si sustituimos esta 3 en la 1, veamos, en esta 1, en lugar de Z ya voy a escribir la expresión 3 aquí. Entonces, esto ya me va a permitir calcular el volumen máximo o mínimo de la caja en términos al derivar respecto de X y respecto de Y. Eso en algún ejemplo de aplicación a la derivada parcial vamos a obtenerlo. Pero aquí nos dicen que hay que expresar el volumen B en términos de S y dos variables. ¿Sí? Y es eso lo que se ha logrado.
También en operaciones con funciones hay algunos detalles que suelen examinarnos de lo que estamos queriendo obtener. Por ejemplo, esta superficie demostrar que si f de x, y lo hallo esta función particular en 1y sobre x, vale decir para x1, para y sobre x, valga la redundancia, ¿ya? Dice que debe cumplirse esta igualdad. Veamos. En lugar de x coloco el 1. En lugar de y sobre x. En lugar de x cuadrado voy a colocar 1 al cuadrado. En lugar de y sobre x. Haciendo operaciones algebraicas básicas, ¿qué voy a obtener? Fíjense, esto quisiera que lo tomen muy en cuenta, tengo 2xy sobre x cuadrado más y cuadrado. Exactamente es la misma función f de xy. Entonces se cumple la igualdad y por eso decimos así queda demostrado. Observen esto, ya son operaciones básicas que nos examinan algunos libros de cálculo 2. Sí, esto es exactamente del libro del 3000 de Minovich, que hoy día mismo les voy a mandar para que vayan ya practicando. Lo que me interesa en este curso es derivar parcialmente. Hay cualquier cantidad de ejercicios propuestos hay con respuestas, ¿ya? Y tienen que darse mucho tiempo para poder practicar. Entonces, teniendo esta información, nos estamos adentrando cómo manejar las funciones de dos variables independientes en este caso. No estamos tomando todavía otra tercera variable independiente. Lo mismo aquí, ¿no? En coordenadas polares, cuando nos dicen traslade o transforme en coordenadas polares un círculo de centro en A0, ¿ya? Las coordenadas polares, para su información ya muy adelantada, es esta, coordenadas polares. Ya vamos a sustituir en lugar de x esto, ¿aquí? Menos a al cuadrado más y cuadrado, r cuadrado, seno cuadrado, a cuadrado. Esto lo vamos a desarrollar y evidentemente voy a tener r cuadrado, porque con esto me va a dar la unidad. Coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi, 1. De ahí que viene r cuadrado nomás ya. Menos 2r coseno de a cuadrado también se va. Y esto nos permite resolver una integral doble en coordenadas polares. Entonces ya estábamos teniendo una idea intuitiva de cómo hacer el manejo de funciones o una operación respecto a la función de dos variables independientes. Aquí tenemos x y y, ¿no? Hay que tener mucha información de la geometría analítica en el plano también, ¿no? El círculo con centro en A0, tenemos que tener una idea compacta cuál es la circunferencia que pasa por el origen o con centro en el origen o el centro desplazado A y 0, ¿no? Y a partir de esto, cuando tocamos integral doble, no saben de dónde ha aparecido esta ecuación. Entonces aquí ya les estoy dando una pauta de cómo deberíamos operar para obtener una ecuación reducida en coordenadas polares que nos va a permitir. Esto en coordenadas cartesianas se hace más largo, ¿no? De hallar el área de este círculo en coordenadas cartesianas. De ahí que los autores han visto por conveniente llevarlo a polares y esto es mucho más sencillo, integral y ver la región. En ocasiones algunos autores especifican una región rectangular, ¿no? Las coordenadas polares, porque vamos a tener los valores de R y vamos a tener los valores de phi, ¿ya? Entonces, en ese entendido, hay que nomás estar o hay que tener conocimiento de cómo obtener las coordenadas polares. Respecto al dominio, por nuestra tablita que ya les había mostrado al principio, ya, esta expresión
esto no se olviden, esto, fíjense, si voy a hacer rotar va a ser un paraboloide, ¿ya? Un sólido. Si voy a hacer rotar, aquí ya no he colocado X y Y, puede hacer rotar en el eje X, ¿ya? Y también puedo hacer rotar en el eje Y, ¿sí? Va a ser una especie de cono cilíndrico. Entonces, esa situación ustedes ya o lo vamos a ver en su momento, si es que se presentase una integral doble. Ahora, nos dice el dominio, pero esta expresión subradical debe ser estrictamente mayor a cero. ¿Ya? X mayor a Y cuadrado, cuando esto pasamos al segundo miembro. ¿Esto qué significa? Saber si los puntos de esta parábola, sabemos que es una ecuación de una parábola, son externos o internos al trazo de la parábola. ¿Por qué son segmentos de puntos? Porque la desigualdad es estricta, mayor, no nos dan la opción de igual. ¿Por qué? Porque está en el denominador, ¿sí? A partir de ello, entonces, ¿qué región se refiere a esta desigualdad? Entonces, la mejor forma es darse un punto, ya sea en esta región, antes de sombrear, ¿ya? Y darse fuera de la región. Si estuviera dentro de la región, esto tiene que cumplir. Ya, un punto básico sería aquí, el 1, 0, ya, x vale 1, y vale 0. 1 es mayor a 0, verdadero. Entonces esta región tachamos lo que está en la imagen. A ver, ¿qué pasaría si voy a tomar otro punto externo a este trazo? Aquí que sea el x menos 1, 0. Menos 1 es mayor a 0, falso. Entonces aquí no hay nada. Fíjense, estoy tomando dos puntos arbitrarios. En 1, 0, que verifica, por eso se sombrea esto. Podemos tomar más, ¿no? Puede ser en 1, 1, 2, 1, etcétera. Se va a ir cumpliendo esto. Pero fuera de este ejercicio va a ser falso. Veamos, el menos 1 para x menos 1, aquí sustituye. Y es 0. Menos 1 es mayor a 0, falso. Entonces, por ahí que no hay nada aquí. Entonces, el recinto ya está definido como esta situación que ven. ¿Y por qué los trazos de puntos segmentado no es línea continua? Porque es estricto. X mayor a Y cuadrado. Ya observen, y si hay alguna pregunta respecto a los puntos que me he dado, háganlo ahora para pasar al ejemplo 5. Y esto no es, como dice el ministro, una amenaza. Esto simplemente se está regulando, está regulado por la ley y no se vulnera ningún tipo de derecho
tampoco se está yendo en contra de los estudiantes de cada unidad educativa, simplemente este acuerdo, este contrato que se tiene es aceptable incluso por el padre de familia, puede ser rechazado y puede cambiar de unidad educativa o de colegio. Ya, el ejemplo 5, ¿hay alguna duda? Del 4 no hay, ¿no? En el 5, por ejemplo, ¿cómo podemos hallar el dominio de esto? Similar a esto, ¿sí? Pero esto ya no es una parábola, va a ser una circunferencia, ¿ya? Pero ¿por qué estricto igual, mayor a 9? ¿Ya? Ahora queremos saber si es el recinto similar a esto, si es dentro de la circunferencia o fuera de la circunferencia. También segmentado esto, ¿ya? El recinto es segmentado por mayor a 9. Entonces, igual, nos damos aquí un puntito que sería 1 y 0 aquí con el mouse que estoy señalando. Para x1, para y0. 1 más 0, 1. 1 es mayor a 9, falso, entonces aquí es vacío. O aquí me doy un puntito, ¿no? O aquí, que me va a dar falso. Fuera del recinto, entonces, como es mayor, el radio es 3, ¿ya? Puedo darme en 4, 4, 0, ¿ya? Para saber si es el recinto exterior al círculo. Entonces, 4, 0, 16. 16 es mayor a 9, verdadero. De ahí que se tarja toda exterior al círculo de radio 9, ¿no? Entonces, o de radio 3. Ya no incluye la frontera por esta desigualdad. Si fuera mayor o igual, sería una línea continua. No sé si hay alguna duda sobre estos dos análisis que hemos hecho, el dominio de la función. En integrales o en derivadas parciales se lo hace rápidamente, ¿no? Si tiene o no sentido nuestra función. Ya no se hace un análisis exhaustivo como lo estamos haciendo aquí. Lo mismo aquí, para el arco seno. Habíamos definido que el argumento, en este caso del seno, sea mayor o igual a menos 1, menor o igual a 1. De aquí se desprenden dos desigualdades, x más y mayor o igual a 1, que es esto, y x más y menor o igual a 1. Entonces, de esto se desprende que y podríamos colocarlo como mayor o igual a menos 1 menos x, ¿sí? Esto es una recta, ¿sí? Veamos, cuando x0, y vale menos 1, cuando x0. Cuando y es 0, x vale menos 1 ya. Esta traza es de esta recta. Tienen que ser muy buenos en la geometría analítica también, ¿no? Cómo graficar una recta. Esta traza. Paralela a esta traza tengo que es este otro. Para menor o igual a 1. ¿Sí? Que va a ser esta otra traza. ¿Sí? Ahora veamos si es el campo, como estamos viendo, si es esta sombra que cumple, ¿ya? Similar. Fíjense, de esta traza primero, de esta traza, que es esta recta. Esta recta es esta traza, ¿sí? Esto. Si es hacia arriba o hacia abajo, eso veremos. Vamos a hacer un puntito aquí, el 1, 1. Menos 2, 1 es mayor o igual a menos 2, correcto, entonces aquí podemos sombrear, está hacia arriba. De esta otra traza, veremos si es hacia abajo o es hacia arriba. Entonces, nos podemos dar un puntito aquí, que puede ser también el 1, 1. 1, 1, 1, a ver, aquí
Si es hacia arriba, a ver, la traza x igual 1, y igual 1. A ver, veremos si es hacia arriba o es hacia abajo. Veamos. Cero. Para el origen veremos. Aquí 0, aquí 0. 0 es menor o igual a 1, de ahí que no está. Entonces se han intersectado, de ahí que la sombra viene ya como una especie de plano que estamos viendo, la sombra, de ahí que se obtiene la región del recinto. ¿No? Aquí no hay mucha explicación debidamente, pero todos los libros de cálculo 2 van a ver que obvian muchas cosas porque ellos saben que están tratando con estudiantes que ya han llevado cálculo 1 y que saben varios conocimientos, ¿sí? De ahí que viene esta sombra, ¿sí? Ahora, para el 7, para un neperiano, casi para todas las funciones he tomado para cómo analizar el dominio. El dominio, por ejemplo, el argumento del neperiano debe ser mayor a 0, ¿sí? Entonces de aquí se desprenden dos regiones, x mayor a 0, y mayor a 0. Simplemente con estas dos condiciones se cumple esta, que es la más importante. Entonces se refiere al primer plano del cuadrante, que es x mayor a 0, y mayor a 0. Pero también la posibilidad hay que x sea menor a 0, y menor a 0 para que se cumpla esto. ¿Sí? Negativo x, negativo y se cumple esto. Negativo con negativo mayor a 0. Entonces, esto se refiere x menor a 0, vendríamos aquí, y menor a 0, y sería ese que sería el tercer cuadrante, primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Sí? ¿De dónde se ha desprendido esto? De estas desigualdades. ¿Sí? Ese es el dominio en el plano, ¿sí? Con variables dependientes o independientes x y y. Ahora tenemos igual. En cálculo 1 se ha visto simplemente límites y continuidad, ¿no? Se ha visto varios límites notables donde se tenía que levantar la indeterminación. El mismo criterio se utiliza para funciones de dos o más variables independientes, ¿ya? Entonces hay que tener mucha información de cómo resolvíamos en cálculo 1 los límites y analizábamos su continuidad. Era un poco más, yo diría más extenso porque tomábamos una sola variable que era f de x. En este caso se añade otra variable independiente que va a ser y. Como ya habíamos dicho, esta f de x y, que lo puedo llamar z también, para que signifique un sólido o una superficie. De igual forma, fíjense, los límites iterados, desde aquí ya empieza de cómo analizar funciones de dos o más variables independientes, ya, de cómo clasificarlo. Fíjense, hay dos formas. Primeramente, podemos aproximarnos cuando y tiende a y sub 0. Resuelvo este límite. El valor de este límite lo voy a aplicar ya también cuando x tiende a x sub 0. A esto se llama iterado o algunos autores reiterado, ¿sí? Resuelvo este límite y lo aplico x sub 0 ya también a este límite. Lo propio va a ocurrir en derivada parcial, ¿sí? Ahora aquí puedo aproximarme no siempre con y, primero con y sub 0, puedo aproximarme con x sub 0. Y eso lo puedo aplicar con y sub 0 ya también. Entonces, ambos límites debe darme el mismo para tener un solo valor del límite
que me permita decir que existe el límite, ¿no? Ahora veamos una opción, ¿no? Dice, levantando la indeterminación, calcular el límite. No se olviden que una indeterminación en cálculo 1 era la más importante, era 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 a la 0, infinito a la infinito, etc. Entonces, todo ese conocimiento que se ha adquirido en cálculo 1, ya no en cálculo 2 o en funciones de dos o más variables independientes, ya no se aclara. Por eso los libros o el libro del 3000 al menos, él supone que el estudiante ya sabe, ya maneja cálculo 1. De ahí que esto, fíjense, si yo inmediatamente hago, aquí es 0, 0, 0, 0. Cuando x tiende a 0, y tiende a 0. 0 sobre 0, indeterminado. ¿Sí? De nuevo, x tiende a 0. Aquí lo pongo 0. Aquí lo pongo 0. Aquí lo pongo 0. Aquí lo pongo 0. 0 sobre 0, indeterminado. Por eso dice, levantando la indeterminación, calcular el límite. Entonces, para eso nos viene ya al recuerdo de cómo levantamos la indeterminación en cálculo 1, el 0 sobre 0. Era por simple factorización, racionalizando, aplicando un límite notable, ¿sí? Y es lo mismo aquí en cálculo 2, pero oh, ya no aclara casi nada lo que se había avanzado en cálculo 1. Entonces, veamos. Aquí vamos a ver cuando otro límite hallado, aquí se ha cambiado, ¿ya? Pero sin embargo, esto en su papel, vamos a resolver esto, no se, bajo esta situación, ¿ya? Con esta situación vamos a resolver. En un papelito alisten, por favor, y todo lo que voy señalando en la imagen vamos a ir viendo. Esto da para 1 y 3, ¿no? Pero no interesa. Aquí debía ser 0, 0. Así tengo la indeterminación, ¿no? ¿Ya tienen papelito, jóvenes? Sí, que Ya. ¿Sabe? Al contrario lo vamos a hacer. Esto está correcto. Correcto está esto. Aquí ha habido un cambio. X vale 1, Y vale 3. Aquí háganlo el cambio y todo está correcto. Les explico cómo hemos hecho. Para 1, fíjense, 6. Para 3, que está aquí. 2 por 3, 6. 6 menos 6, 0. Para X1, 9. Para Y3, 9. 9 menos 9, 0. 0 sobre 0 es indeterminado. Entonces aquí todo más hay que corregir. Aquí 1, porque el otro caso con 0, 0 nos va a dar infinito el valor, ¿no? Pero sin embargo, aquí cambian 1 y 3, nada más. Después todo está correcto, joven. Aquí el 1 y aquí el 3, como está aquí. Con estos valores nos da indeterminado también, ¿no? Revísenlo y me dicen si es 0 sobre 0 o es distinto de 0, joven.
Ya, ¿y cómo levantamos la indeterminación? Factorizando y ver la expresión que produce la indeterminación se simplifique. Por ejemplo, aquí puedo factorizar el 2, que sería 3x menos y. En el denominador igual puedo hacer una diferencia de cuadrados, que sería estos 2, diferencia de cuadrados, ¿sí? De aquí se simplifica lo que estaba produciendo la indeterminación, que es 3x menos y. 3x menos y se simplifica y me queda 2 sobre 3x más y. Ahora, reemplazamos los valores cuando x vale 1 y cuando y vale 3, que sería en aquí 3, 3, a ver aquí, 3 más 1 ya 2 sextos, que sería un tercio. Esto revísenlo al aplicar los valores del límite y tiene que salir un tercio, aquí, un tercio. Aquí todo más corrijan, por favor, x tiende a 1 y y tiende a 3. Con eso seguimos teniendo 0 sobre 0. ¿Verificaron este valor, jóvenes? Un tercio. Sí, está bien. Ya. Aquí, como les había dicho, en cálculo 1 han podido levantar la indeterminación con raíz cuadrada. Aquí nos plantean igual. Veremos si estos valores están correctos, jóvenes. 0 y en abajo me sale 0 también, 0 sobre 0. Ahora dice, racionalizamos el denominador. Ya al racionalizar aquí ocurre alguna transformación en el denominador, ¿no? No se olviden el racionalizar con el signo alterno. Si esto fuera positivo, con menos. Si esto es negativo, con más. De ahí que aparece esta expresión, 3 más xy más 9. Esto se vuelve en diferencia de cuadrados, de ahí que obtengo 9 menos xy menos 9 aquí, el denominador. Esto no se olviden, ya va a ser una suma que ya no va a producir la indeterminación. De ahí que este 9 que estaba produciendo la indeterminación se simplifica. Y además, ya el x por y se simplifica. Y me da un menos. De este menos lo puedo sacar afuera. Eso también cálculo 2 ya no es muy específico porque saben que ya el estudiante está preparado de cálculo 1. Entonces el menos simplemente el límite se lo aplica a esta expresión. O sea, me estaría diciendo, colócalo x0 y y0. Y estamos obteniendo esta expresión, ¿sí? Entonces el límite es menos 6, levantando la indeterminación para este valor, ¿no? Estaríamos obteniendo un sólido o una superficie en donde z vale menos 6, ya una vez que el límite tiende a 0, z estaría valiendo menos 6. ¿No? Porque no se olviden que una superficie es un sólido, ¿sí? Ven que esta partecita en cálculo 1 teníamos grandes hallazgos, ¿no? Cuando teníamos la raíz cúbica, la raíz cuártica, aquí expresiones un poco más complicadas, pero el cálculo 2 se refiere simplemente a darnos una idea intuitiva de lo que van a ser el comportamiento de una superficie cuando
le aplicamos un límite aquí en el origen, estaría, ¿no? X0 y Y0. ¿Y cuánto vale el valor del límite? Viendo esa situación, ya estaríamos viendo la posibilidad, por ejemplo, si un límite existe o no existe, ese criterio, ¿ya? Y para ello, aquí hay ya un cambio que nos manifiestan los autores, ¿no? Aquí, evidentemente, si alguien va a decir X0 y Y0, todo va a ser 0 sobre 0, indeterminado. Entonces, todavía no podemos decir nada. Pero hay una regla aquí en cálculo 2 cuando primeramente dice hay que no se olviden también que las cuádricas o superficies hay infinidad de rectas que podemos obtener. Entonces de ahí que se toma una recta que se hace aproximar de esta forma, y igual a mx. Fíjense aquí, x0 no cambia, pero y voy a hacer aproximar por esa recta, ¿sí? Y mantengo la función, fíjense, la función se mantiene. Entonces, por el límite iterado que hemos dicho, yo hago aproximar primeramente por y igual a mx. Aquí tengo m cuadrado, x cuadrado, etcétera, aquí también. Resulta que esto, cuando ya lo aplico x0 ya también a este resultado, que sería esto, ¿sí? Cuando x0, aquí me sale 0, 0, ¿ya? 0 sobre 1, aproximadamente. Ya no es indeterminado, o es indeterminado 0 sobre 1, jóvenes. No se olviden que ya estoy colocando aquí el 0. No es 0, indeterminado. ¿no? Ya no es indeterminado. 0 sobre 1 es 0, ¿correcto? Ya no es indeterminado. 0 sobre 1, porque aquí se va a mantener el 1, esto obviamente va a ser 0. De ahí que mi límite va a ser 0. ¿Y qué va a seguir pasando? Ya, por otro, para todo camino de la forma y,mx, el límite vale 0. Sin embargo, no se puede afirmar con certeza que el límite es 0, ya que en otras direcciones puede tener otro valor. Tal el caso si nos acercamos por la parábola, ¿no? Nos dan otros criterios ya aquí, fuera de cálculo 1, lo que hemos observado, porque en cálculo 1 teníamos las reglas muy estrictas para saber si existe o no existe el límite. Pero aquí ya nos dice qué va a pasar, porque también en esta superficie seguramente hay infinidad de parábolas, ¿no? Que lo están formando el sólido. Y evidentemente aquí, si hacen rápidamente el análisis del dominio, mayor x igual a mayor a y, x más y cuadrado mayor. Para eso tenemos que tener una idea intuitiva del dominio. Entonces hay parábolas aquí. De ahí que dice, nos acercaremos por una parábola, x igual a y cuadrado. Entonces hacemos lo mismo aquí. En el lugar de x yo ya coloco y cuadrado, ¿ya? Entonces aquí ya voy a tener 2 y cuadrado. Y cuadrado se da. Y me queda que el límite de una constante que es aquí un medio, es un medio nomás, ¿sí? No se olviden que ya no estoy colocando y0, 0 sobre 0, no. Aquí vemos por álgebra básica, estos dos se simplifican y me sale un medio. El límite de una constante es la misma constante, que sería un medio. Luego el límite dice no existe, ya que al acercarnos por una parábola obtenemos distinto valor cuando nos acercamos por una recta. ¿Sí? Límites distintos, veamos. Aquí me sale 0 con una recta. Con una parábola me sale un medio. ¿Sí? Son distintos los límites, de ahí que decimos que el límite no existe. En cálculo 1 decíamos que el límite no existe si sus valores cuando nos aproximamos por la derecha es distinto que cuando nos aproximamos por la derecha, ¿sí? Por izquierda y por derecha verificábamos si existía el límite. Si era único, entonces el límite existía. Si era distinto, el límite no existe.
remarcando eso, veremos la posibilidad de estudiar la continuidad de esta función, que también es un sólido, ¿sí? Veamos, una función es continua, fíjense. Esto en cálculo 1 sabemos, si recuerdan, cuando x tiende a x sub 0, f de x sub 0 debe ser el mismo. Vale decir, nos plantean un sistema de estas dos condiciones. Cuando x distinto de y, tengo esta función. Cuando x es igual a y, dice, debe cumplirse que la diferencia que x menos y. Sí, solamente si x es igual a y. Ahora, esta superficie, si x distinto de y. Entonces yo voy a tomar el límite cuando x tiende a y. Aquí. Esto es una diferencia de cuadrados que lo puedo hacer así. Lo simplifico y me sale x más y. ¿Sí? Cuando x tiende a y, x más y. Cuando x tiende a y, x más y me sale. Pero debería ser igual a esta función. Como no lo es, ¿no? Porque yo, no se olviden, cuando x tiende a y, 2y obtengo aquí. Fíjense, 2y. Debería ser también aquí 2y para que sea continuo, pero como me han dado x menos y, no son iguales. Luego la función es discontinua. A ver, escrito, o analícenlo, véanlo la imagen y me preguntan dónde tienen duda, jóvenes. ¿Hay alguna duda? Y de ahí que decimos que la función es discontinua aquí. ¿Está bien, jóvenes? Seguimos aquí, estudiar la continuidad. Aquí nos dan un valor en el origen, 0 debe valer. Y aquí cuando nos aproximamos a 0 y a 0, ya, en esta función veremos si hay un valor definido del límite. Aquí lo mismo, esto les debe recordar a cálculo 1, algo, ¿no? Cuando x tiende a x sub 0, debe ser igual a f de x sub 0, a lo que estamos definiendo. Eso era en cálculo 1, ahora simplemente se añade la segunda variable independiente que es y. En ese entendido, fíjense, sigo manteniendo aquí, f de 0, 0 es 0. F de 0, 0, aquí tiene que darme 0, aquí también tiene que darme 0. ¿Sí? Pero ¿qué ha pasado aquí? Ya no es necesario desracionalizar. Por límite iterado, y tiende a 0. 0 por x, 0.
Aquí y es 0, 0. Aquí es 0. 0 sobre x cuadrado, antes de operar todavía este límite. 0 va a ser aquí. 0 sobre x cuadrado a 0. Pero el límite cuando x tiende a 0 de 0 va a ser 0. ¿No? ¿Por qué? Porque aquí estamos evaluando todavía en el paréntesis. ¿Sí? Entonces, de ahí que 0 aquí, como les había manifestado anteriormente, entonces indicamos que la función es continua porque nos dan la condición de 0 y el límite de esto por límite iterado nos sale también 0. No hay indeterminación aquí cuando operan, no hay. ¿No? Porque no se olviden, x cuadrado es en el plano, es una curva, es una parábola, podríamos decir, y igual a x cuadrado. Entonces, 0 sobre x cuadrado me va a dar 0. Y 0 por x, 0. Y aquí dice, muestre por dos procedimientos, aplicando para ello, fíjense, esta idea ya sabemos, y es igual, y por límites iterados, que el límite no existe, dice. Veamos, cuando y aproximamos por la recta y igual a mx, en lugar de y ya voy a reemplazar el mx. ¿Ya? Entonces, indicamos x0, aquí lo he aplicado y igual a mx, y se produce esto. Estito más bien operen los jóvenes, aquí estoy, su papel, o sea, mx aquí reemplácenlo y obtengan estas dos expresiones, jóvenes. ¿No? Por eso varios aspectos del cálculo 2 ya obvian los libros, ¿no? Dicen que ya tienen conocimiento los estudiantes y obvian ya, ¿no? Algunos pasos básicos. Estito, obténganlo, si está correcto me indican, jóvenes. Estito, jóvenes, ¿ya? En su papelito siempre lo tengan en un cuaderno que están tomando apuntes porque le estoy dando el tiempo suficiente para que capten imagen o lo puedan escribir finalmente en su cuaderno de apuntes. ¿Está correcto, jóvenes?
Ya, en este caso se desaparece la indeterminación y nos da el valor de este límite, ya, es la misma constante que es esta. X tiende a cero. Entonces, en cálculo 1 habíamos aprendido el límite de una constante es la misma constante. Aquí tenemos en términos de m. En esto ya podemos indicar que el límite no es único porque m puede variar, ¿sí? Es la pendiente de una recta que puede ir variando, entonces no es único. Entonces de ahí que nuestro límite, como no es único, entonces indicamos que el límite no existe por el primer procedimiento, que es cuando nos aproximamos por la recta y igual a mx. No existe, porque m va a ir variando y l va a ir cambiando. Entonces, el segundo procedimiento, cuando y tiende por límites iterados. ¿Qué pasa? Aquí de nuevo estoy insistiendo los límites iterados. Voy a hacer aproximar primeramente con 0, y igual a 0 a toda esta expresión. ¿Sí? Aquí puede haber diferencia de cuadrados, aquí ya no hay diferencia, no podemos factorizar, entonces probamos. Y es 0, x cuadrado nomás ya me sale. Y es 0, x cuadrado. X cuadrado entre x cuadrado, primeramente siempre evaluamos esto. Me da 1. El límite de una constante es 1. ¿Sí? Aparentemente el límite es 1, pero cuando nos aproximamos primeramente por x0, porque aquí lo habíamos hecho por y0, ya ahora veremos 0 menos y cuadrado, 0, 2y cuadrado, y cuadrado con y cuadrado. El límite de una constante es la misma constante, que sería menos un medio. Fíjense, los límites son distintos. De ahí que decimos que el límite no existe, tanto cuando nos aproximamos por y(mx) o por límites iterados. Tenemos dos posibilidades de decir o de verificar si existe o no el límite. Véanlo esto y si hay alguna duda me dicen, no hay comentarios, pon que está todo claro, jóvenes. ¿Alguna duda, comentario, jóvenes, de esto? ¿Se entiende? Hija?
Ya, gracias. De esta forma hemos visto lo que es las funciones y límites, ¿ya? De cálculo 2, que varios libros analizan, ¿no? Yo les voy a mandar hoy día mismo el 3000 de Minovich para que ya vayan practicando algunos ejercicios, y lo que más se debe enfatizar son las derivadas parciales, que es nuestro próximo tema. Veamos. Hola, hola. Voy a ir haciendo. Se escucha, Inge. Ven derivadas fórmulas, dice, antes de enfatizar ya las derivadas parciales. ¿Observan las fórmulas, jóvenes?